Antes que nada, a nombre del Centro Cultural de la Fundación Pedro López Elías, queremos agradecerle este apoyo que ha tenido. Y pues bueno, ahora sumándonos a esta nueva modalidad de trabajo a distancia, ¿no? Comentarle a los compañeros, bueno, algunos ya, algunos pues no la conocen. La maestra, su especialidad es el patrimonio cultural. Ella es actualmente de patrimonio cultural en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y pues bueno, es conocedora de estos monumentos, de esta riqueza cultural que tiene México, ¿no? Hace año y medio ella nos apoyó con un taller de empresas y pues bueno, participa principalmente también como redactora, participa con algunos artículos ¿no? Entonces tiene una amplia experiencia, una amplia trayectoria la maestra. Yo los invitaría a que escucháramos, aprovecháramos la información que al final pudiéramos hacer preguntas, comentarios con respecto a lo que ella nos va a compartir esta tarde, ¿no? Ustedes por unirse a esta conferencia y pues ahora sí, No, maestra, al contrario, adelante. qué bueno que lo aclaras. Al revés, yo soy la agradecida que me hayan tomado en cuenta para esta nueva experiencia. Va a ser la primera conferencia que doy en línea, por eso les digo que me gustaría verlos ahorita ya cuando menos veo 4. Me siento tan rara hablándole a una pantalla que siempre tiene sus complicaciones. Pero bueno, intentaremos hacer, repito, muchas gracias por haberme invitado. Y bueno, pues empecemos a hablar, como les decía yo, no vamos a platicar porque no son patrimonio mundial de manera individual, son patrimonio mundial como conjunto de 14 monumentos. Ahora, vamos a comenzar por platicar de qué es patrimonio mundial y cómo se inscribe un bien. ¿Y eso qué implica? O sea, para ser patrimonio mundial no puede ser, ay, la casa de mi vecina, no más porque sí. Tiene que, para entrar a formar parte de esta lista de elegidos, porque México tiene un lugar preponderante en la Patrimonio Mundial. Somos el primer país en Latinoamérica, en América, perdón, y el quinto a nivel mundial. Entonces, esto es muy importante porque el patrimonio tiene muchas vertientes. Puede ser patrimonio cultural, puede ser patrimonio natural, de patrimonio, pero nosotros en México, hay dos cosas. Tenemos una gran riqueza y hemos contado con gente clientes, porque, repito, no es cosa de que tú digas, ay, me gustaría que tal cosa fuera patrimonio y ya, ¿no? Voy a hablarle. Para que entre un bien a la lista de patrimonio mundial, el Estado parte, es decir, el Estado interesado que forma parte mundial, debe de enviar un gran expediente a la UNESCO en donde precise las características del bien, por qué es importante considerarlo dentro de esa lista. Ahora, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, más que todo es una responsabilidad. No piensen que es un premio. Y eso se lo digo muchísimo a la gente, igual cuando cada estado nombra como patrimonio mundial, como patrimonio local, perdón, no se trata de una medallita, de un premio, de un diploma, que sí de eso. Se trata de una enorme responsabilidad, porque en el momento en que tú como Estado tienes esa lista gigantesca, tienes la responsabilidad precisamente de conservarlo para legarlo a futuras generaciones. Ese es un punto fundamental. Es una responsabilidad de todos, porque nuestra tarea es conservarlo para poderlo legar a futuras generaciones. Con esta presentación y vamos a ir viendo, espérenme tantito, primero comparto la pantalla, ¿verdad? Pues está bonito. Ahora lo ponemos en modo de presentación. Ándale. Mira, ahí está. Ahí está.
Dedito Manuel, ¿me oyes? Pero no tienes nada, hazme con la mano porque no tiene sonido. Ah, ok, ok. Entonces, esto es patrimonio mundial, patrimonio de la humanidad desde 1994. Importante entender lo que yo les decía del patrimonio mundial, porque este concepto de patrimonio surge como consecuencia de la creación. La UNESCO va a surgir en 1945 como una institución paralela a la ONU. Dice el tercer punto, el objetivo de la UNESCO desde su fundación fue la promoción, de acuerdo con la Declaración de los Derechos Humanos, de la ciencia, repetido, de la educación, la ciencia y la cultura, así como también dar respuesta a los requerimientos de defensa del patrimonio de la humanidad, del cual una gran parte había sido destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que justamente la Segunda Guerra Mundial había terminado en 1945. ¿Qué significa? Pues que nada más, digo, creo que la mayoría lo hemos visto en películas, pero si hubiéramos vivido entonces por allá, hubiéramos estar con terror como grandes ciudades, importantísimas ciudades que habían sido joya de años y siglos, habían sido reducidas a cenizas. Entonces, la idea de crear a la UNESCO y luego pensar desde ese primer momento, empezar a crear documentos y, ¿qué puedo decir? Instancias que se preocuparan por conservar el patrimonio, fue algo muy importante. En 1972, cuando se crea la Convención de Patrimonio Mundial, hubo una serie de iniciativas que llevaron a la red muchas ciudades. Hay muchos ejemplos, pero si no me equivoco, Varsovia es uno. Había sido completamente destruido, es una ciudad polaca prácticamente aniquilada, y la reconstruyeron. Al día de hoy, la UNESCO no recomienda esas prácticas, se recomienda la reconstrucción. Es decir, si algo ya está demolido, ya se perdió, ya se perdió. Entonces, ¿qué van a hacer entre 1992, que se crea la Convención de Patrimonio Mundial? Una serie de cartas. De estas cartas, una incluso había sido antes de que terminara la guerra, que fue la Carta de Atenas, que fue de 1939, y luego fue la famosísima carta en 1965, con la cual en la Carta de Venecia ya se especifican los puntos que deben de seguirse en conservación del patrimonio mundial, del patrimonio de la humanidad. México está a la cabeza de estos estados que han firmado. Te los digo porque últimamente ha habido tal destrucción que ya parece increíble que México haya sido de los países fundadores. México, a dos personas, una de las cuales yo tuve el gusto de conocer, que fue el arquitecto Carlos Flores Marini, a la firma de la Carta de Venecia, 75. La otra persona enviada, fueron dos arquitectos y una mujer, también arquitecta, Ruth Rivera Marín, arquitecto, del muralista Diego Rivera. Ella también estuvo en la firma de la Carta de Venecia. Es muy importante entender, Carta de Venecia ya da una serie de lineamientos sobre la conservación del patrimonio. Fue hasta la 17ª reunión de la Conferencia, celebrada en París del 17 al 21 de octubre de 1972, cuando se establece la Convención Mundial. ¿Qué es una convención? Es la reunión de muchas partes, en este caso de estados, interesados aquí, ¿cuál es el punto? Es la conservación del patrimonio mundial. Esta convención tuvo como base los siguientes conceptos, se los voy a leer. Natural. Y el patrimonio natural, fíjate, en 72, hace 48 años, están cada vez más amenazados de destrucción, no solo por causas tradicionales de deterioro, sino también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración, de destrucción temibles. Sabemos, y eso lo hemos visto mucho en las ciudades grandes, mucho más, que
zonas patrimonio han sido devastadas. Es decir, por ejemplo, el Centro Histórico de la Ciudad de México, antes de que se diera el decreto de zona de monumentos a nivel local, nacional, y luego con un decreto presidencial se dan los decretos de zonas de monumentos, patrimonio de la humanidad, había sido verdaderamente alterado. El Centro Histórico de la Ciudad de México ha sufrido alteraciones realmente graves desde el siglo XIX, cuando se pierde prácticamente la ciudad colonial, y luego, bueno, no prácticamente parte de la ciudad colonial, y luego en el siglo XX, aún ya con conocimiento de causa, se han destruido muchas cosas y se siguen destruyendo a pesar de que México fue firmante de la Carta de Venecia y participó de esta 17ª Conferencia General de la UNESCO 32. El deterioro, dice el segundo punto, o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural constituye, fíjense bien en esto, un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo. Claro, cuando se pierde algo que caracteriza espacio, realmente es un empobrecimiento del patrimonio de la humanidad. La protección de ese patrimonio a escala nacional es en completo. Por eso es que la UNESCO está creando esta convención, dada la magnitud de los medios que requiere y la insuficiencia de los recursos económicos y científicos en cuyo territorio se encuentra el bien que debe ser protegido. Ciertos bienes de patrimonio cultural y natural presentan un interés que exige que se conserven como elementos del patrimonio de la humanidad entera. Ojo con eso, dado que revisten un interés excepcional, tienen que conservar, estoy poniendo, fíjate a qué nivel están los conventos de los que ustedes tienen ahí un ejemplo en Tepoztlán extraordinario, los que estén desde Tepoztlán. Dice, Tonatiu, que no les permites entrar a quien hay personas Sí, ahorita esperando. lo estamos checando. Ok, sí, ahora ya no pueden entrar. ¿Ves? Hay 2 personas esperando. Pero bueno, imagínense que el patrimonio de los conventos de Morelos y Puebla está a la altura, por ejemplo, de las pirámides de Egipto, porque son o de la Acrópolis de Atenas. Nosotros a veces tendemos a minimizar nuestros bienes patrimoniales, damos la importancia que tienen. Entonces, se nos hace pues, a veces casi intrascendente que tiren, que demuelan, le quiten una parte, que a un convento o algo que fue convento lo conviertan en hotel. ¿Qué importa? No, pues sí importa, porque México tiene, como les repito, una gran lista de bienes inscritos en la lista de patrimonio mundial, una gran cantidad de inscritos. Ante la amplitud, dice la UNESCO, y la gravedad de los nuevos peligros que les amenazan, incumbe a la colectividad internacional entera la protección del patrimonio cultural y natural de valor excepcional, prestando una asistencia colectiva que sin reemplazar la acción del Estado interesado, es indispensable adoptar para ello nuevas disposiciones convencionales que establezcan un sistema eficaz de protección colectiva del patrimonio excepcional, organizada de una manera permanente según métodos científicos y modernos. ¿Qué es el patrimonio cultural? De acuerdo a la COM2, el patrimonio son los monumentos, es decir, obras arquitectónicas de escultura, de pintura o monumentales, pinturas de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia o de la ciencia. Los conjuntos, grupos de construcciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje es de un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Los lugares, obras del hombre u obras conjuntas del hombre, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico. Bueno, nosotros aquí en México tenemos varias zonas
que son patrimonio mundial, zonas arqueológicas. ¿Alguien de ustedes que me sepa decir una? Levanta la mano. A ver, Manuel. Tu sonido, Manuel. Chicalco, exactamente. Y es en Morelos. ¿Otra zona arqueológica que sea patrimonio mundial? Teotihuacán. ¿Otra? ¿Hay más? Dios, de los que están escuchándome, dense un jalón de orejas solito porque yo no puedo, ¿eh? Teotihuacán, Xochicalco. Piensen en otra que pueda ser patrimonio mundial. Chichen Itza. Chichen Itza, nota que está en la biblioteca. Eso me da gusto. Eso me da gusto. Los demás allá andan paseando, trepando cerros. Miriam, que no nos oye. Trepando cerros. Está ya nos oyó Miriam, mira. A ver, otra zona arqueológica que sea patrimonio mundial. Ya me... Exacto. Otra. No sé si Cholula también. No, Cholula no. Ok. Chiapas. No. Monte puede ser. Ya dijeron Monte En Albán, Oaxaca. pero sí en Palenque. Palenque, exacto. No te vemos más que la frente. Ah, pues sí, y la cortina. Ah, ahora sí ya. Ok, entonces, esos asuntos, o sea, no se está valorando el castillo de Chichén Itzá, ni la pirámide de las, ni para toda la zona. Por eso es tan grave. Y además, aquí ya no lo puse, pero cuando la UNESCO declara zona monumento, un perímetro que se le llama zona de amortiguamiento, es decir, alrededor de ese lugar hay una protección también. Incluso en algunos lugares llega a haber un perímetro A, que bueno, es donde está la zona. El B es el de amortiguamiento. Y todavía en algunas hay evitar que se afecte la zona que está declarada monumento. Entonces, es muy importante que también en de los conventos del siglo XVI se entienda por qué debemos de quitar los tianguis afuera del convento de Tepoztlán, sí, me desespera, porque no te deja ver la barda trial, por ejemplo, no te deja ver el arco de la entrada a la una cantidad de puestos, quítense todos, caramba, o sea, que se vayan a otro lado, por Dios santísimo, pero no, bueno, están desde que les di el curso exacto, que ya fueron, ¿qué? Año y medio, bueno, año y medio Sí, más o menos. Que está igual. Bueno, ahorita no porque estamos en cuarentena, pero me refiero que han seguido esos puestos. ¿Y qué se fue? Pues simplemente porque, por ejemplo, no se puede apreciar el valor universal. Ahorita vamos a verlo, pero el atrio, punto. ¿Qué delimita el atrio? Las bardas. Y esa barda trial forma parte de todo ese conjunto. A muchas iglesias se las han tirado. ¿Por qué? Porque los conventos del siglo XVI en las laderas de valor universal excepcional, porque están íntegras. Y al hablar, bueno, no hablemos del sismo, pero vaya, excepción, digamos, de lo que hizo la naturaleza. Fuera de eso, están intactos, conservan su barda, conservan el arco de entrada. ¿Alguien conoce y ubica bien aquí en México la que está en el centro de Coyoacán? ¿Sí o no? Sí, sí. Pueden poner su manita, ok. Sí, ok. Aquí hay, bueno, ok. Entonces, ándale así, Cristian, muy bien. Así, bravo, bravo. Entonces, se fijan, está la iglesia de Coyoacán así grandota. Y enfrente está un jardín. Medio lo recuerdan, a lo mejor. Bueno, acabando el jardín, donde está el Sambors y donde están muchos restaurantes y no sé qué, todo ese jardín es el atrio de la iglesia. ¿Sabes por qué? Lo confirman. Los arcos de entrada al atrio están hasta la otra calle.
Ah, pero un día llegó la modernidad a Coyoacán, partieron el atrio en dos partes, con el puente de los coyotes, y se acabó la autenticidad. ¿Sí me explico? Y el atrio dejó de estar bardeado. Perdió su autenticidad. Si tienen alguna oportunidad, alguna vez la oportunidad de ir a Xochimilco y van a los canales, deténganse un momento para conocer la iglesia principal de Xochimilco. También es patrimonio mundial. Es una joya del siglo XVI, excepción. Estuvo más, le fue menos mal que a los conventos de Morelos y Puebla con el temblor. Sí se le cayó un agregado que le habían hecho, donde viene la campana, ya, yo creo que muchos ubican, se llama espadaña esta forma, que está arriba de la, digamos, del donde cuelga una campana, que no es una torre, sino que hay una campana exactamente arriba de la fachada y tiene una formita así como la campana. Bueno, esta parte se llama espadaña. Ya no tenía ahí la campana porque le habían hecho que en la mayoría de las iglesias se cayó esas torres, porque las iglesias del siglo XVI no tenían torre. La mayor parte de las torres se las hicieron después, lo que más sufrió, lo que más se cayó. Pero allí en Xochimilco, esa forma, donde iba la campana original, fíjate tú la fuerza de esa piedra que se cayó sobre el piso, obviamente, enfrente de la puerta de la entrada, y se quedó la mar de la fuerza con la que cayó ya sin campana. O sea, esa formación, esa figura impresionante ir a ver cómo quedó la muestra, así como de caricatura, cuando aplastas algo que te queda marcado, así quedó. Mismo pues sabemos que es muy fuerte. Y luego también hay patrimonio cultural natural. Los lugares del hombre, esto ya lo leímos, los lugares del hombre conjuntos, obras del hombre o obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como zonas, ya dijimos, los lugares estratégicos. Al hablar de patrimonio natural, que no lo puse aquí, también hay lugares que están considerados por sus características naturales como patrimonio supuesto. Aquí no nos vamos a detener en esa parte, pero la UNESCO considera, mira cómo dice, las políticas que tienen por objeto facilitar la aplicación de la convención. La convención fue creada para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. O sea, el patrimonio natural también tiene que conservarse y hay lugares inscritos en la lista de patrimonio mundial. Por ejemplo, el paisaje agavero de Jalisco. El paisaje agavero de Jalisco, donde están todo el agave para la producción del tequilita, ¿verdad? Está protegido por la UNESCO. Es patrimonio mundial. Eso no sé, tienen que reunir, ahí sí yo, de las características que debe reunir para ser considerado patrimonio natural, pero por supuesto que ese está en la lista de patrimonio mundial. Otro sitio patrimonio natural está en Puebla, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es un espacio donde hay una gran variedad de plantas diversas, está considerado. Si quisiéramos, si tuviéramos posibilidades de conservarlo y de que se hicieran los expedientes, muchos lugares más de los que ya tiene México reconocidos, que también podrían entrar en la lista de patrimonio mundial. Fíjense, las directrices es el documento así como el manual para cómo considerar un bien para ser inscrito en la lista de patrimonio, porque no es vuelvo a repetir lo que ya dije antes, no es un premio, no es una medalla, es la inscripción en una lista independientemente de que te den la placa. Bueno, en México tendría que ponerle placas a todos los lugares que son patrimonio mundial. Los conventos sí la tienen en su mayor parte, conventos estos de los que vamos a hablar. La inscripción establecen los procedimientos relativos a las directrices prácticas a la inscripción de bienes en la lista del patrimonio mundial en peligro. Fíjate, hay países que han tenido bienes en la lista del patrimonio mundial en peligro o en riesgo. Genera un shock
a la mayor parte de los países. Es más, Xochimilco estuvo en esa lista de patrimonio mundial en riesgo. ¿Por qué? Está perdiendo, porque está muy sucio, porque se le está bajando el nivel del agua, pero bajando en serio, porque dejan de ser chinampas y se convierten en islitas para construir casas. ¿Y a qué me refiero con dejan de ser chinampas? No es su forma geográfica, para seguir siendo estos islotes creados por el hombre, que se puede, que ese es uno de sus valores excepcionales, sino porque en vez de ser lugares que era la característica de la chinampa, se han vuelto lugares para construcciones. Entonces, la UNESCO mandó una brigada y la ventaja que tiene estar en la lista de patrimonio en riesgo es que la UNESCO te ayuda, no económicamente, pero sí te manda a los técnicos a verificar, a revisar, a hacer proyectos, a hacer, pues sí, tareas para volver, para salir de esa lista mundial de bienes de patrimonio en riesgo. También estas directrices sirven para la protección de patrimonio mundial, la concesión de asistencia internacional, que era lo que yo les decía, en el marco del fondo. Este fondo de patrimonio mundial debe existir, muy rara vez se ha contado. Incluso antes de que existiera la Convención del Patrimonio Mundial, cultural, se hizo un fondo internacional importantísimo, pero importantísimo, del que México participó, por cierto, del templo de Abu Simbel en Egipto. Este templo de Abu Simbel, luego apúntenlo porque luego lo van a buscar, van a ver qué interesante es eso. El templo de Abu Simbel. Ese templo estaba en Egipto, bueno, está en Egipto, pero como está en una hondonada, iba cubierto por el agua de una presa. Entonces el mundo reaccionó y el mundo juntó dinero suficiente, no para evitar la construcción de la presa, porque era indispensable en tierras como Egipto, ¿verdad? Que se requiere el agua para todo, sino que a través de todo el mundo, mira Miriam, quita tu gato, no veo a Miriam, veo al gato, guagua. Ay, no está Daniel, pero está el gato, mira qué lata. Entonces, Por eso no comparto mi vida. está bien que lo compartas, porque les digo que prefiero ver caras y no pantallas negras. Ah, bueno. Entonces, y así tengo que regañar, amarra al gato. Entonces, no, que no. Ustedes tratan a los gatos como hijos. Amárrenlo y ya. Entonces, hablando lata, te diría que lo amarraras y ya. Entonces, les decía que se juntó el dinero para poder cortar. Imagínate lo que fue eso con una técnica pues de los años 60, creas que fue algo muy actual, que con láser. Se hizo en los años 60, 67 si no me equivoco, todo el templo en pedazos, porque era un templo pegado a un cerro, una montaña así, adherido, lo cortaron y lo subieron para que se pueda seguir viendo y la presa se hizo, pero ya no dañó al templo. O sea, obviamente ya perdió su característica de autenticidad, eso es cierto, pero se conservó. Y eso fue antes de incluso la creación de la convención. Y luego también las directrices prácticas establecen los criterios para la movilización de apoyo nacional e internacional en favor de la convención universal excepcional. El valor universal excepcional significa una importancia cultural o natural tan extraordinaria. Fíjense eso, por eso hago énfasis, porque ustedes tienen allí, en Tepoztlán, uno de los ejemplos, pero en este país hay muchos. Trasciende fronteras y cobra importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad. Deberíamos de ser de verdad, a mí se me como hoy tener una varita mágica y poder hacer grupos para ir a visitar todos los lugares del mundo que son patrimonio mundial.
se les ha dado esa categoría porque son importantes para todo el mundo, para todo el mundo. Bueno, ni siquiera en México. Por lo tanto, la protección permanente de este patrimonio es de capital importancia para el conjunto de la comunidad de patrimonio mundial. Define los criterios de inscripción de los bienes en esa lista. ¿Cuáles son los criterios? Así con letras minúsculas, ¿eh? No crean que se los puse porque que se me fue el teclado, no, así es. Por alguna razón, con lugar visto que están con minúsculas, con letras minúsculas. El 1, representar una obra genio creador, del genio creador humano, o sea, del genio creador del ser humano, del hombre. Una obra maestra. Es decir, el convento de Tepoztlán es una obra maestra. Entonces, fíjate, claro, no todos los bienes tienen que cumplir con todos los criterios que son 10, si no me equivoco, pero tienen que tener cuando menos 1 o 2 de todos los criterios que aquí se mencionan. Atestiguar un intercambio de valores humanos durante un periodo concreto o en un área cultural del mundo determinada en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, artes monumentales, urbana o creación de paisajes. Vuelvo a lo mismo, porque para mí mis memorias y mis referencias son casi todas en la ciudad. Por ejemplo, de Xochimilco, es una creación de un paisaje por el hombre. O sea, las chinampas no son islas. El hombre creó como sitios de cultivo. Entonces, esa es una creación del hombre y por eso Xochimilco también está en la lista de patrimonio mundial. Algo único en el mundo. Esa creación de chinampas con el objetivo de, bueno, de un lado, fincar la ciudad. Acuérdense que también se creó y se fundó sobre chinampas. Y ahí estaba el Templo Mayor. ¿Por qué se hunde la Ciudad de México? Porque está sobre... Y ese lago, ¿cómo se empezó a poblar? Por las chinampas. Entonces, gracias a las chinampas, que fue una obra, una invención, una obra maestra del genio creador humano. El 3, aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural viva o desaparecida. Ejemplo, Egipto. Ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de un conjunto arquitectónico, tecnológico o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia. Un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento. Todo eso lo tienen los conventos. De asentamiento humano o de utilización de la tierra o del mar, cultura o de varias culturas, o de interacción del hombre con el medio, sobre todo cuando éste se ha vuelto vulnerable debido al impacto provocaversivo. Estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal excepcional. El comité considera que este criterio deberá utilizarse de modo conjunto con otros criterios. Representar fenómenos naturales o áreas de belleza natural e importancia estética excepcionales. Ser ejemplo eminentemente representativos de las grandes fases de la historia de la Tierra, incluido el testimonio de vida, de procesos geológicos, en cursos, en la evolución de las formas terrestres, de elementos geomórficos o fisiográficos significativos. Por ejemplo, yo tendría este criterio. O sea, son unas formaciones geológicas, digo, no sé si sea del mundo, pero son representativos de las fases de la historia de la Tierra, sin duda. Otro criterio es ser eminentemente representativos de procesos ecológicos y biológicos en curso en la evolución y el desarrollo de los ecosistemas terrestres, acuáticos, costeros y marinos, y las comunidades de vegetales y animales terrestres, acuáticos, costeros y marinos. El 10, contener los hábitats naturales más representativos para la conservación in situ de la diversidad biológica, comprendidos aquellos en los que sobreviven especies amenazadas
que tienen un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o la conservación. ¿Qué es la autenticidad? La autenticidad de un bien, según el tipo de patrimonio, puede estimarse que un bien reúne las condiciones de autenticidad si su valor cultural se expresa de forma fehaciente y creíble. Entonces, ¿cómo? Y esa es una de las características de los conventos. Forma y diseño, materiales y sustancia, uso y función, técnicas, sistemas de gestión, localización y entorno. Fíjense, todo eso lo tienen los conventos. Lengua y otras formas de patrimonio inmaterial, espíritu, sensibilidad y otros factores internos y externos. Que se estén perdiendo estas formas de patrimonio inmaterial, es cierto. El espíritu de los lugares con los que se crearon, siento que en muchos sitios se pierden. Pero, por ejemplo, ¿dónde es donde están los, cómo se llaman estos que bailan? Los chinelos. ¿De dónde son? De Tayacapa. Ahí está. Entonces, allí ellos están reviviendo con su presencia el espíritu y sensibilidad porque estos bailes, si no me equivoco, vienen de la época colonial. Entonces, y que ellas, para su mejor información, les aviso que los lugares del mundo, no sé, perdón, de México. En Xochimilco hay una fiesta importantísima que es diario, fiesta, y voy a invitar, dije diario y es diario, que es el Niñopa. El Niñopa es un niño Jesús chiquito, que es veneradísimo en Xochimilco. Los días va a visitar una casa, haz de cuenta. El niño se venera como debe de ser, debería de ser, en la iglesia, pero no, en su casa. Entonces, cada 2 de febrero, que es el día de la Candelaria, cuando se bendice también a los niños Dios, va a la iglesia. En febrero se le da a una persona que está en una lista de 50 años de espera, de veras, créanme, no estoy inventando. Entonces, iba a ser su padrino durante ese año. La gente que recibe al niño en su casa tiene que tener un espacio para tenerle ahí su altar, los flores y recibir gente en la mañana y en la noche. ¿Por qué a mediodía no? Porque al medio, por ejemplo, a Tona, Cristian, Ana, quien quiera, también desde antes, hizo su lista y pidió que un día el niño estuviera en su... Entonces, el día que va el niño a casa de Miriam, Miriam organiza la fiesta desde que sale de casa, suponiendo que Cristian fuera se llama, no se llama, ahorita me acuerdo cómo se llama, ahorita me acuerdo. Va a la casa de Miriam y lo trae con fiesta, con chora, con tal. Está en tu casa todo el día y todo el día tienes que estar recibiendo toda la gente que quiera ir. Le tienes que dar de comer, si quiere comer. O sea, pero nada de que llegue y no hay que comer, no. Tiene que haber tamalitos, tiene que haber, para que le entren. Bueno, van a saludar al niño. Allí se recibe todo el día, se reza, tal, y a las 6 de la tarde regresa a la casa del mayordomo. Bueno, que lo tiene ese año. También el regreso es con banda, con chinelos, o sea, ya los chinelos, por eso te digo que ya se adoptan. Y no te creas, si Miriam y Cristian vivieran cerquita, pues no tendría chiste, porque la fiesta, entonces harían una vuelta larga, para llegar. A mí me tocó, la única vez que he ido a ese proceso de una casa para llegar a la de su mayordomo, pues yo decía, ¿y si está re cerca la casa de Perengano? No, ¿cómo? Porque yo casualmente se me hizo eterno, pues lo hicieron a propósito eterno, para que durara más la fiesta. Cierran las calles, Xochimilco, hay muchos camiones que entran, que salen, que van, que vienen. Pues en la hora en que el niño va a regresar, no entran los camiones, si quiere pasar la gente entra a pie, pero ahí por eso te digo, ya se adoptaron tan vistosos. Un día platicaremos del Niñopa, porque sí vale la pena, esto es una tradición fantástica. Creo, Pero, sí,
Sí. Esta costumbre de los chinelos viene de una relación que tienen con Tlayacapan, Sí. porque el Ñopa, Ah, y ellos comparten mucha parte de esa cultura. De hecho, tienen listas igual de largas, tienen listas de 50, y también adquieren ciertos compromisos cuando el padrino, el mayordomo que lo tiene durante todo un año, y son muy similares. Creo que, bueno, tengo familia que ha sido mayordomo del ñopa de Tlayacapan, y me comentaban que ellos comparten con Xochimilco, realmente no sé hasta qué punto, pero yo creo que es por eso que con razón. comparten también esto, los No chinelos. sabía que había niño. Fíjate, allí sí valía la pena hacer una buena investigación por esto del cruce de tradiciones, ¿no? Pero es muy inca la casa del que fue madrino o padrino o mayordomo. Allá se reza el rosario completito, se le recibe con cohetes todos los días cuando yo llego a la casa y se da de cenar. O sea, si es la gente que tiene al niño un año, sí le ha de salir como lumbre, porque sí la cosa está fuerte. Entonces hay formas de patrimonio inmaterial asociadas al patrimonio material. O sea, sí les está quedando claro, estamos poniendo dos ejemplos de Xochimilco y Tlayacapan. Los dos tienen conventos que están considerados patrimonio mundial. Y las tradiciones estas de las que estamos asociados al patrimonio inmaterial, perdón, estas tradiciones inmateriales, este patrimonio inmaterial está asociado al patrimonio edificado. Entonces, vamos a pasar después de una hora a hablar de los primeros monasterios de la de Popocatépetl. Levanten su manita quien conoce a Tlatlaucan. Tona, bueno. Ana, te tienes que dar una vuelta. A ver, voy a verlos a todos. Manuel Vilchis no conoces, sí conoces a Tlatlaucan, qué bueno. Manuel, te voy a ir a jalar las orejas. No puedo creer que no conozcas, porque es un súper, súper convento. Es un lugar excepcional, de verdad. Y yo les puse como muestra esa fachada que parece fortaleza, pero fíjate, aquí nos damos cuenta, creo que es muy evidente. ¿Sí ven todos bien la foto? A ver, fíjate cómo es muy evidente que esta parte de arriba donde están esas campanitas es como un agregadito. Sin embargo, todo el conjunto es de una belleza, de una sobriedad, de una elegancia, que por eso está en la lista de patrimonio. Hay de hecho, acá. ¿Qué pasó? Hay que describirlos. Los monasterios son Atlatlaucan. Levanten su manita los que vayan con Atlatlaucan, sí. Miren, Cristian, ¿no conoces Atlatlaucan? Cristian, te voy a ir a quitar los audífonos. Cuando venga a jalarme las orejas, también vamos a Tlatlaucan para que... De verdad es un lugar precioso. Cuernavaca, pero no Cuernavaca para bañar, no. Cuernavaca el convento. Sí, ese sí. Bueno, Totolapan, Tlayacapan. Sí. Totolapan, Yecapixtla. Sí, Hueyapan. también. Ay, ¿quién conoce Hueyapan? Miriam, yo no. Zacualpan de Yo Amilpas, yo también. no. También. Qué bueno. Calpan en Huecotingo. Calpan sí. No, ese no. Creo que de los mejores. Calpan, Huejotzingo, porque Puebla solo tiene 3. Ah. No conozco Xochimilco, pero Calpan y Sí. así de Huejotzingo, ninguno de ustedes. No. Yo sí. Ok, Manuel y Tonales. Fíjate, se consideran, y esa descripción no me la inventé yo, la saqué de la misma. O sea, ¿por qué la UNESCO? Porque les decía yo al principio, y retomo la idea para los que no estaban,
que UNESCO recibe un documento muy grande elaborado por el Estado que quiere inscribir un bien. Y en ese expediente de patrimonio se recibe, primero va a formar parte de una lista indicativa, que pues eso y nada da lo mismo. Cuando ya UNESCO le da entrada, vamos a decir, manda a una comisión a revisar y a ver todos los lugares. Y ya produce, que es con el cual se le incluye en la lista de patrimonio mundial. Entonces, se consideran ejemplos arquitectónicos del estilo adoptado, franciscanos, dominicanos o dominicos. Les aclaré lo que había sacado la página de la UNESCO. En muchos lugares les llaman dominicanos. Y hago soluciones espaciales y expresiones arquitectónicas que materializaron la función y fusión y síntesis heterogéneos. Un número considerable de estos edificios y un aspecto militar explícito y elementos de composición con un claro origen mudéjar y renacentista. Claro, es la forma de arquitectura que estaba prevaleciendo en ese tiempo en España. La expresiva también está presente desde los espacios abiertos utilizados para el culto hasta el trabajo expresado en las decoraciones. También presentan un ejemplo de un nuevo concepto arquitectónico en el que los espacios abiertos son de renovada importancia. Es que fíjate, por eso hablo de Coyoacán. La iglesia original de Coyoacán también es del siglo XVI. La fachada más o menos se conserva del siglo XVI, pero dentro le pusieron una transformación a principios del siglo XX que le quitó todos los elementos interísticos del estilo del siglo XVI. Le quitó el atrio, que el atrio no solamente es un espacio, otras iglesias europeas, por ejemplo, que tiene la función de que en el atrio te vas preparando, dejas atrás el mundo y te empiezas a preparar. En el caso de los conventos del siglo XVI de Puebla y Morelos, y cuyo modelo se repitió en todo el país prácticamente durante, digamos, en la parte que se conquista en el siglo XVI, el atrio tenía la función de ser un templo abierto. Por eso las que ahorita vamos a hablar. O sea, esa diferencia del atrio europeo, el atrio americano de Mesoamérica especialmente, tiene la característica de formar una bóveda, vamos a decirlo así, al aire libre. Y eso no sucede en ninguna parte. La influencia de este estilo, como ya decíamos, se siente en todo el territorio mexicano e incluso más allá de sus fronteras. La característica reside en la relación entre los espacios construidos y abiertos, y sobre todo en el énfasis puesto en la amplia explanada o atrio, con sus pozas individuales y capillas abiertas. ¿Qué son las pozas? Yo creo que las mejores pozas que yo conozco son las de Calpan en Puenchoir. Son unas capillitas que están en las 4 esquinas de los atrios. En algunas existen, en otros no. Están las 4, si no me equivoco. Son fantásticas porque allí servían para hacer procesiones, como son tan grandes, los con el Santísimo, con la custodia, y entonces hacían una parada en la primera, en forma contraria a las manecillas del reloj acá. En cada una de las capillas pozas, y allí hacían la oración, la adoración santísima. Estas capillas de Calpan conservan, incluso también en Huecotzingo hay, pero no me acuerdo si tienen las 4, conservan sus murales. Son fantásticas, fantásticas, fantásticas. Chiquititas, pero todo un ejemplo característico, espléndido, espectacular. Entonces, por eso el espacio abierto y las capillas pozas, y además de las capillas. La capilla abierta casi siempre está junto a la fachada del templo principal. A lo largo de los años, en sacerdotes utilizaron las capillas abiertas para otros usos, en muchos, en otros no. Por ejemplo, en Hidalgo,
que tienen, por ejemplo, o, ay, ahorita me acuerdo de los nombres, yo soy pésima, Actopan en Hidalgo tiene una capilla abierta, por ahí para cuando tengan chance acabe la cuarentena y que todos vamos a querer salir de paseo, apunten a Actopan, Hidalgo, tiene una capilla abierta. Mestitlán en Hidalgo, yo no sé por qué Hidalgo, como estado, no ha hecho esfuerzos, porque parte de este patrimonio mundial, porque tiene unos ejemplos soberbios. Si algún día pueden ir a Mestitlán, no está tan difícil, pues, es que tomes el camión como para ir a Tepoztlán, tienes que ver o cómo nos organizamos, también me gustaría volver a Mestitlán, es precioso, porque y tiene una capilla abierta, bueno, gigantesca, porque en las capillas abiertas, como las que tenemos en estos 14 monasterios, digan chicas, allí nada más estaba el padre y todo el pueblo, eso sí lo sabemos, estaba en la parte de afuera. Por eso digo que era como una bóveda celeste, o sea, era el cielo, era la bóveda del templo, solamente el altar donde estaba el resto, donde se escuchaba la misa, estaba en el atrio y por eso, vuelvo a insistir, los atrios son tan importantes para esto. Los monasterios se fundaron en áreas de densos asentamientos indígenas, con el objeto de proporcionar puntos focales para los asentamientos urbanos, un papel que ha sobrevivido hasta nuestros días. Fíjate, cómo es importante. Yo nada más voy a un convento de estos y me pongo a pensar cómo le hicieron. ¿Cómo le hicieron? Había comunidades pequeñitas de indígenas por la corona española, pero poder construir estas verdaderas fortalezas me parece impresionante. Y si algún día podemos ir a los de Hidalgo, van a ver que este modelo Morelos se repite con mucho acierto en Hidalgo, que tiene unos ejemplos excepcionales. O sea, lo que el último punto estábamos en esa, son asentamientos indígenas, pero si ustedes se fijan, no han llegado a ser las grandes Huejotzingo, Calpan, Tochimilco, Tlayacapan, Yecapixtla, Tepoztlán, no son las grandes. O sea, los grandes atrios, volvemos a lo mismo, que son espacios abiertos, rodean todo el perímetro del templo. En algunos casos, la mayor parte están en capillas de descanso, capillas esposas, en el perímetro interno del atrio, llamado el camino procesional, y las paredes tienen pequeños nichos para el viaje. Importante, ya lo dijimos, es la capilla abierta. Las estructuras hidráulicas también son elementos de la composición exterior que conducen el agua para uso comunitario. No recuerdo tanto en la estructura hidráulica en alguno de estos conventos del siglo de la ladera, de Popocatépetl, pero sí, hay muchos. Ustedes aquí en México van al convento del Carmen en San Ángel, donde eres un museo, podrán ver que se conserva una parte importante de su acueducto, que está, bueno, para el tamaño que tenía es una nada, pero para nosotros que ya pues no, adentro de uno de los patios está una parte importante del acueducto que trae el agua, para los que ubican San Ángel, hace cuenta desde allí venía su acueducto porque eran tierras de los carmelitas y bajaba el agua que llevaba pues líquido a sus habitaciones, ¿no? La historia de los monasterios. Esto forma parte de la primera evangelización. Fíjate, que también afirma que es de vital importancia para la humanidad, porque forman parte de la primera evangelización. Los franciscanos fueron llevados a la Nueva España por Hernán Cortés, ¿sí? O más bien yo tuve que haber puesto ahí traídos a la Nueva España por seguido poco después por los dominicos a los agustinos. O sea, ¿por qué Hernán Cortés, alguien sabe, manda a traer primero a los franciscanos?
porque eran pobres y no le iban a hacer competencia por la búsqueda de riquezas. Por eso que, o sea, ya los dominicos y los agustinos no fueron tan pobres, y lo más chistoso es que después los franciscanos ya les gustó el dinerito, más espectaculares. Desafortunadamente casi no hay. Bueno, los que conocen Cholula, lo que pasa es que está muy recuerden el tamaño del conjunto franciscano de Cholula. O sea, está muy modificado, por eso no es patrimonio mundial, pero el atrio, cierta fuac monumental, pues ya eran de los franciscanitos que ya les gustó un poquito la majestuosidad. Bueno, franciscanos, dominicos y agustinos. Después de establecerse en la Ciudad de México y en el resto del Valle de México, la evangelización de las zonas sur, o sea, se fueron hacia allá. Los misioneros encargados fueron Fray de Tecto, Juan de Tecto, Juan de Ahora y Pedro de Gante. Es como Superman, qué bárbaro. Estuvo en muchas partes, hizo una laborísima y aprendió el náhuatl para comunicarse con los pueblos indígenas. Los franciscanos fueron en 1525. Por eso le puse fechas para hacer énfasis. En 1525, 4 años después, la ida de México a Tenochtitlan. México Tenochtitlan cae en poder de los españoles en 1521. Y 4 años después, Cuernavaca, Calpan y Xochimilco. Y ya para esto se habían extendido hacia el sur del Valle de México. Poca cosa en 4 años, muchísimo. Es parte de la historia que también reconoce la UNESCO. Los dominicos llegan a monasterios de Huastepec, Tepoztlán, de Tela del Volcán y San Andrés Guayapan. Los agustinos llegaron y fundaron los monasterios de Ocuituco, Totolapan, que ya ese pobre Totolapan, la única vez que he ido, estaba muy maltratado, muy con el temblor. Totolapan, bueno, es que lo habían dejado, porque mira, una cosa es que tú como nos has el dinero para arreglar la torre campanario o para restaurar la bóveda que se partió en 3 con el temblor, pero sí pudiste haberlo conservado preventivo, cosa que prácticamente en Totolapan, la capilla abierta era bodega, toda rayoneada. La única vez que yo fui, salí con el corazón apretujado de Totolapan, porque dije, qué cosa tan espantosa que tengan en estas condiciones un bien que es patrimonio mundial. Y Pixla, que es una maravilla, una joya, y su medallón precioso del coro se dañó con el temblor. Tengo aquí un libro muy tarde con muchas fotos de cómo quedaron después del temblor, se las voy a enseñar. Tlayacapan, también precioso. Tlayacapan es el de las momias, sí, ¿verdad? Donde tienen momias. Sí. Atlatlaucan, que fue el de la foto, que tengo muchas fotos, y Zacualpan, que no conozco. Más tarde, estos monasterios sirvieron de base para misioneros en partes de la Nueva España, como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guatemala, Estado de Hidalgo. Los monasterios sirvieron como pilares de las ciudades fundadas y refundadas por los españoles durante la época colonial temprana. Escuelas e instalaciones de almacenamiento de alimentos y agua, con acueducto que a menudo conducen a ellos. Fíjate que hay una cosa muy interesante que está preparando esta conferencia, que las órdenes religiosas, porque una cosa es el clero secular. El clero secular, calle del siglo, de la gente que está fuera de un convento, es los que dependen del obispo o del arzobispo. De las órdenes religiosas son los que viven en un monasterio y tienen un orden, un ordenamiento, unas leyes. Los sacerdotes de las órdenes religiosas no podían ser párrocos, es decir, en teoría, no sacramentos. ¿Cómo que no? Pues decimos ahí, ¿cómo? Sí, pues entonces, ¿a poco iban a fundar estos conventos y no iban a decir misa? Pues claro que sí, pero una dispensa.
y se les dieron muchas dispensas y fueron creciendo por todo el país. Pero entre la iglesia empezó a haber muchos piques. Entonces, muchos. Entonces, haz de cuenta, entre los pueblos, entre los grupos, las órdenes religiosas, hubo conflicto. A veces iban a pedirle al obispo o hasta al papa que tal lugar o tal convento se los pasaran. Hay conventos que fueron fundados por una orden de otra, pero en un momento dado, prácticamente todos comenzaron a depender del clero secular, es decir, de los obispos. En muchos casos viene destrucción. Por ejemplo, ¿conocen la Catedral de Tlaxcala? El que no, porque ese es un lugar extraordinario y nada lejos ni de donde están ustedes ni donde estoy yo. La Catedral de Tlaxcala fue una fundación franciscana. Poco tiempo después pasó a manos del clero secular y también es del siglo XVI. No han hecho un expediente para que la ciudad del centro de Tlaxcala pasara a ser patrimonio mundial. Reúne, como ya se dieron cuenta de los criterios, muchos de los criterios, muchas de las características que lo podrían hacer patrimonio mundial. Los agustinos no solo evangelizaron, también establecieron los primeros centros de enseñanza para los pueblos indígenas. Los dominicos dieron mayor prioridad al desarrollo económico, cierto, pero los agustinos van a caracterizarse por hacer construcciones gigantescas así, de un altar. O sea, tú no puedes creer de qué magnitud hacían las construcciones los agustinos. Y cómo, porque te digo que ayer que estaba leyendo sobre arquitectura religiosa, el arquitecto que escribía decía que todavía hasta arquitectos, cómo es que aquellos frailes, no siempre con conocimientos previos de arquitectura o con estudios, de construir esos monumentos tan inmensos, que eran, como ya dijimos, verdaderas fortalezas y además en un ambiente tan hostil, es decir, apenas acababan de someterlos por la vía armada y llegaban ellos sin que teniéndose que ganar a la gente o obligarla, pero de alguna manera o la otra lograron en un ambiente muy poco favorable todas esas construcciones verdaderamente espectaculares. Ya vimos del último párrafo 7, varios monasterios sufrieron daños tanto leves como graves, en las capillas, pozas, campanarios y cúpulas. De San Juan Bautista Tlayacapan, uno de los más afectados. Los criterios UNESCO, ya lo habíamos visto. Los criterios que la UNESCO consideró para otorgarle a estos conventos la categoría en la lista de Patrimonio Mundial. Es el criterio 2 y el 4. El 2, por la considerable influencia ejercida por el modelo que se extiende sobre un área muy amplia, que es irrefutable, ya que no solo funcionó en la segunda mitad del siglo XVI en el centro y sureste de México, me equivoqué, sino continuó con la expansión de la colonización y la evangelización de las tierras hacia el norte en el siglo XVI. Los actuales Estados Unidos, desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico, en forma de un gran número de establecimientos más de comisiones en lugar de monasterios. Si ustedes han ido, a lo mejor ahí me dicen que todos sí, a San Antonio en Texas, y han ido a la misión del Álamo, que era ahí donde se libró una batalla muy importante en la guerra contra Estados Unidos. Con perdón de ustedes, estoy tomando té de jengibre, que es muy bueno para estas fechas. Dicen, ya sabes que te llegan miles de recomendaciones para no sé qué, pero para estar más fuerte frente al coronavirus. Bueno, criterio 4. Seleccionados como representativos del gran total, considerados tanto como una familia como edificios individuales, es testigo característico
tanto arquitectónica como urbana, que sirvió como centro de nuevos establecimientos humanos para la reorganización de un territorio, de nuevos elementos sociales y culturales. Déjenme corregir aquí que me recontrarrevienta, ¡ay! Sino que continuó. Perdonen ustedes, ya sé que está grabándose, pero mejor que vean que estoy corrigiendo. No sé, que continuó con la expansión de la colonización. Y luego vi otra cosa. ¿Me no se acuerdan? Tanto como una familia, tanto como una familia, que como, tanto como una familia, como, ay, aquí me choca estar repitiendo como, pero eso sí me cuesta más trabajo porque aquí otra vez como. Ustedes me paran. Bueno, ahí va. Quité el otro punto y coma. Ok, ahí va. Entonces, decíamos que funcionó, se pueden considerar tanto como en grupo. Integridad y autenticidad de estos monasterios. Ya vimos qué es lo que la UNESCO consideraba autenticidad. Lo mismo, ya sea integridad o autenticidad, la UNESCO considera como el mismo criterio, la misma cualidad, digamos. Dado que los monasterios conservan, fíjate cómo, se los he estado insistiendo desde hace mucho, los monasterios conservan todos los elementos originales de su complejo arquitectónico. Por eso, ambulantes de la barda, les queda claro. Hoy, me desespera estar llegando allí entre, quítense todos, quiero ver la barda. No se puede. El ver limpio, como cuando llegas, que vas por una calle lateral que trepas, que parece que vas a llegar a un cerro, bueno, estás llegando a un cerro. Dices, híjole, este coche no va a subir y sube. Bueno, y que ves el gran conventazazo allá arriba, pero ya cuando te bajas del coche, que ha llegado hasta allá arriba al cerro, Virgen Santa, así, no ves, no, se te pierde la magia. Pero los presidentes municipales, pues ahora el profe está en el municipio, ¿no? Sí, ¿O no? de que Dile al profe que debía de haber estado aquí para oírme. toca, ándale. A Tona, dile que ya entendieron por qué hay que quitar los puestos. Ok, maestra, le digo al profe Mario. Es que, de hecho, sí se ven muy diferentes. Por ejemplo, el de Atlatlán es impresionante, precisamente la maestra, ¿no? Porque está limpio todo a su alrededor y bueno, pues lo deja ver realmente impresionante. Es muy diferente que el de Tepoztlán, no se ve la barda, no se ve nada. Se ve cuando va subiendo, porque yo no sé, digo, no conozco Tepoztlán como usted, les he dicho, hace mucho que uno de mis hermanos vive allá, siempre que voy, pero no he vuelto desde que fui con usted, llévame al convento, siempre quiero ir, llegamos como por atrásito, entonces se ve aquello, wow, o sea, impresionante, pero ya cuando llegas, que estos días se te perdió, ya no la distingues, ya no la ves, ya se te pierde, entonces, una representación, conservan sus elementos y da la casualidad que el propio municipio, el propio gobierno, el Estado mexicano, que es copartícipe del cuidado, no le da esa importancia y prefiere que vendan artesanías. Que qué padre que vendan artesanías, yo no lo niego, es padrísimo. Y eso es otra de las plan actual, sin duda. Pero caramba, o sea, es importantísimo recuperar un patrimonio mundial que está en Tepoztlán. No es cualquier cosa. En general hay un buen estado de conservación y se ha mantenido la integridad física. 14. Los procesos fíjate, esto también es del documento de la UNESCO, del expediente. Los de descomposición han sido controlados por la implementación anual de proyectos de conservación. Eso, yo creo que en el 94, Patrimonio Mundial. Después, yo creo que lo fueron dejando, porque no hemos sabido, como mexicanos, valor mundial. Entonces, claro, vino el temblor, como comentábamos en San Guillermo Totolapan. Yo no sé si vieron ustedes un video de Totolapan,
que lo subieron a Facebook. Es impresionante, está por dentro. Yo creo que tenían miedo de que les fueran a robar sus santitos, porque la verdad es que los tenían aventados en el bautisterio. Era una vergüenza cómo estaba Totolapan, ¿eh? Yo le tomé muchas fotos. Y tenían no tan buenas allí puestas junto al altar. Empieza el temblor y las piezas, mira, las estatuas, las esculturas de los santos, ¿no? ¡Pum! 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 Empiezan a caer y así, ¡ay Dios! Así como de esas películas de terremoto, de terror. Y claro, a los 3 segundos más, o la filmación se fue la cámara también, porque la cámara seguro también rodó, pero afortunadamente se pudo conservar. Es impresionantísimo. Vamos a mover aquello. Si lo encuentro ahorita rápido, porque en esta computadora tenía varias cosas de temblor, se los paso. Los procesos de descomposición han sido controlados. Bueno, luego, hay desafíos importantes que abordar en la relación con el entorno físico de estos monasterios, particularmente en el de la expansión urbana. Pues sí, siguen creciendo las ciudades alrededor de estos conventos, se podría perder la autenticidad y la integridad. El nivel de autenticidad en el diseño y materiales en los monasterios es alto. Después del Concilio de Trento del siglo XVI, muchos de los edificios monásticos se convirtieron a otros usos. Y en México y en el mundo, en el transcurso del siglo XIX, se construyeron nuevos edificios públicos como escuelas y clínicas de los monasterios. Ejemplo, otra vez Xochimilco. En el gran atrio de Xochimilco se llegó a construir una escuela, o sea, la del atrio, ya la tiraron. Precisamente porque es patrimonio mundial. Yo creo que alguien en algún momento aquí dijeron, hombre, pero la escuela se puede hacer en otra parte. En Tepos también. ¿En dónde? En Tepos. También hubo escuela. Del ex convento de Limones, está ahí la secundaria. Bueno, pero fíjate, el huerto ya es parte de la vida conventual. Lo que estamos hablando ahorita es del atrio. Y en Xochimilco, en el gran atrio, del que están pues a quién le importaba el atrio, está muy vacío, aquí hay mucho espacio, nos vamos a construir allí. Entonces construyeron una escuela. Entonces, afortunadamente, ya les decía hace rato que se les ha dado muchos nuevos usos. ¿Por qué? Aquí también en México influyeron mucho las leyes de reforma. Las leyes de reforma que nacieron de clero hace que muchos edificios, sobre todo en las grandes ciudades, se fraccionen y se vendan como terrenos. Entonces, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, centro histórico de la ciudad, no hay un solo convento que se haya conservado de aquellos, ni del siglo XVI, ni del XVII, ni del XVIII. O sea, se conservan pedacitos, un claustrito por acá, 3 columnitas por allá, pero no se conservan. ¿Por qué? Por las leyes de reforma. De eso tengo que hablar también en unos días. El convento de reforma no escuché bien. Sí, pero no te escuchamos, Manuel. El convento de San Francisco, ¿no? Una inmensidad, y ahorita es atrio. No. El convento de San Francisco era el más grande de toda la ciudad. Y por ciudad me estoy refiriendo al centro histórico, ¿eh? O sea, era el más grande de toda la ciudad. Y pues fue el primero que comenzó su destrucción como consecuencia de las leyes de reforma en el siglo XIX. Entonces, sí, por eso es que es importantísimo que los de Morelos, no obstante, las leyes de reforma, en algunos se perdió la huerta, en la mayor parte, pero nada más, bendito sea Dios, se conservó el convento en su mayor parte y los atrios. Por eso es la lista de Patrimonio Mundial. Las condiciones de autenticidad pueden verse amenazadas por fenómenos naturales impredecibles, como terremotos, ya lo vimos, y o erupción del volcán Popocatépetl debido a la proximidad al volcán. Okay. Ay, ¿qué hice yo? Ay. Momento. Dado que los monasterios conservan todos los elementos originales de su complejo, es una representación completa de un tal. Es lo que les estoy diciendo. O sea, aquí en la ciudad no se conservaron, y para entender cómo era un monasterio del siglo XVI,
pues hay que ir a ver, porque están completos. En general hay en buen estado de conservación y se ha mantenido la integridad física. Los procesos de descomposición han sido controlados por la implementación anual de proyectos de conservación, y eso ya lo vimos, porque